más empezar la primera página, sale el niño por el fondo del huerto y de árbol en árbol, como un jilguero, baja hasta el río y luego sigue su curso, entretenido en aquel perezoso juego que el tiempo alto, ancho y profundo de la infancia a todos nos ha permitido, hasta que de pronto llegó al límite del campo que se atrevía a recorrer solo. Desde allí en adelante comenzaba el planeta Marte, efecto literario del que el niño no tiene responsabilidad, pero que la libertad del autor considera conveniente para redondear la frase. Desde allí en adelante, para nuestro niño, hay solo una pregunta sin literatura: ¿voy o no voy? Y fue. El río se desviaba mucho, se apartaba, y del río ya estaba un poco harto, porque desde que nació lo estaba viendo. Decidió entonces cortar campo a través, entre extensos olivares, unas veces caminando junto a misteriosos setos vivos, cubiertos de campanillas blancas, y otras adentrándose
sobre él, resguardándolo del fresco de la tarde. Se extendió